Sí, de esas sombras que han visto o que de repente están en casa y las ven de reojo, esas sombras son de las que vamos a hablar el día de hoy. Que muy posiblemente les ha pasado a más de alguna ocasión. Entonces, vamos a tratar de dar una explicación psicológica. ¿Qué pasa con estas sombras que de manera repentina aparecen y desaparecen en cuestión de segundos? Hola, bienvenidos a Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar de las sombras. Sí, de esas sombras que han visto o que de repente están en casa y las ven de reojo, esas sombras son de las que vamos a hablar el día de hoy. Que muy posiblemente les ha pasado a más de alguna ocasión. Entonces, vamos a tratar de dar una explicación psicológica. ¿Qué pasa con estas sombras que de manera repentina aparecen y desaparecen en cuestión de segundos? Bien, esto es importante que puedan revisar en un momento dado cómo están o cómo se están viviendo en esos momentos cuando tienden a verlas. Pues cabe mencionar que finalmente es una manifestación de aquellas situaciones, por ejemplo, de aquellos miedos, de aquellas situaciones que preocupan. Entonces, finalmente, por eso es que las vemos solamente por esos microsegundos, por así llamarlo, porque no son sombras en su mayoría, o la gente que me ha platicado en un momento dado que las ve, que se queden minutos. No, porque solamente es un avistamiento de manera muy, muy rápida. Con esto voy a citar el libro de Kafka, el libro de la mosca. Entonces, en este libro narra que es una persona que es sumamente limpia, que tiene su casa, su departamento relativamente pulcro, ¿no? Pero él todo el tiempo ve una mosca y no logra matar la mosca. Pero en realidad en su departamento nunca existió esa mosca, ¿sí? Entonces, lo que significa esto, que las sombras es lo mismo. Finalmente, son esos miedos que de alguna manera veo proyectados y que se manifiestan a través de esas sombras que comienzo o que veo de manera repentina, porque siempre es así y las ves de reojo, ¿sí? Porque entonces dices, pues, ¿cómo está eso, no? A ver, explícame, porque entonces la sombra no se queda ahí un tiempo más prolongado para que yo la pueda ver y me pueda decir, oye, pues necesito algo, ¿no? Necesito que me traigan, no sé, una Coca-Cola, no sé, algo se me ocurre. Pero no es el caso. Entonces sí deberíamos de cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué entonces aparecen solamente por esos microsegundos? Sí deberíamos de cuestionarnos, entonces, ¿cuál es la función de que esa sombra esté apareciendo de manera constante? ¿O cuándo es que aparece esa sombra? ¿Sí? Entonces podría revisar, a ver, ¿la viste? Entonces revisa, ¿qué pasó? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Pero haz esa introspección profunda para que puedas encontrar esa respuesta. Entonces, como pueden darse cuenta, finalmente las sombras sí tienen una explicación y tienen una función en la vida de quien las ve. Como les menciono, tienen que ver con esos miedos, tienen que ver con el enojo, ¿sí?, que están viviendo, o alguna situación precisamente que tienen que ver estas emociones que no se ha resuelto. Y entonces, si te pasa recurrentemente, revisa qué está pasando contigo. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga. Nos vemos. Hasta la próxima.